Estamos ahora de que inicie la carrera de sprint, la segunda del año, con una parrilla bastante interesante que quedó tras la clasificación del día de ayer, del día viernes. Y vamos a estar detallando qué dijeron los protagonistas y qué es lo que se espera. Antes te invito a suscribirte al canal, dejamos un like y activa esta campanita si no te pierdes de nada. Y ya nos metemos con la situación, arrancando por el poleman más joven de la historia, como lo es Kimi Antonelli, que hizo un vueltón con su W16 el día viernes para quedarse con la pole en Miami. 6 grandes premios le bastaron para dejar su huella. La pole conseguida en Miami, aunque solo válida para la carrera sprint, es una primera señal, el primer sello de lo que se puede venir, de un futuro brillante que pinta para el piloto italiano. 6 carreras le han bastado para conseguirlo y le va a garantizar las posibilidades de luchar por su primer, gran logro en la máxima categoría. También va a romper otro récord, que ya es el poleman más joven de la historia, y va a ser el italiano el más joven en la historia en empezar una carrera desde el primer puesto de la parrilla, así sea una carrera sprint. Un día histórico también para Mercedes por lo que logró con Antonelli, pero además porque termina siendo la primer pole de la temporada para el equipo de la estrella, que no lo había logrado, sí lo habían hecho Red Bull y McLaren, pero no Mercedes. Y se esperaba por ahí que sea con Russell, bueno, se lo llevó Antonelli. Una pole que fue conseguida gracias a una actuación excepcional, sobre todo en el segundo sector, donde Antonelli fue el único capaz de seguir el ritmo de los McLaren, que habían dominado, mostrando la eficacia de su puesta a punto mecánica sólida, tanto en las curvas rápidas como en las zonas más lentas, donde se atacan mucho los pianos. ¿Qué fue lo que dijo Kimi? Kimi dijo que se sintió realmente bien desde la primera vuelta del día en la práctica libre 1. Cada fin de semana va ganando más confianza con el coche y sobre todo entendiendo mejor los neumáticos, que es clave, y sobre todo en una clasificación al sprint, que solo tenés un intento en toda la clasificación con el neumático blando y lo hizo a la perfección. Me he adaptado muy bien a la pista, me gustan tanto el primer como el segundo sector, así que estoy contento con cómo va hasta ahora. Hay que pensar en el sprint porque estaría bien poder repetir lo que hicimos el día viernes. Hablando de los elementos clave para la pole, Kimi subrayó eso que dijimos, ¿no? El tema de entender los neumáticos, uno de los aspectos clave que por él lo había limitado un poco en los grandes premios anteriores, dificultándole expresar todo su potencial. Sacar el máximo partido al neumático blando es realmente complejo y consiguió juntar todas las piezas del rompecabezas y hacer esa vuelta fenomenal. Todas las pruebas realizadas en la primera sesión de libres, en una pista caliente, ayudaron a encontrar la ventana ideal para atacar, lo que había sido una debilidad por ahí en el pasado, dijo Kimi, y que además recordemos, después de este gran premio, se viene lo que es la gira europea, y es donde Toto Wolff dijo, esperen a que llegue la gira europea y van a ver realmente lo que es capaz Antonelli. Bueno, lo mostró ya en Miami, sabemos que tiene un potencial enorme, siempre lo dijimos, ¿no? Del futuro que pinta para Kimi, y le da la justificación también a Toto Wolff, quien se arriesgó, ¿no? Al colocarlo al piloto italiano en el equipo Mercedes de entrada tan jovencito reemplazando a Hamilton. Bueno, su apuesta de momento está valiendo la pena y todo pinta para ser un gran futuro el del piloto italiano. Obviamente va a tener que largar desde la pole, va a tener que defender la primera posición. Nunca estuvo luchando en una posición similar y tiene pilotos realmente fuertes. Atrás tiene los dos McLaren que tienen un mejor ritmo. Así que veremos cómo se desenvuelve el piloto italiano en el día sábado, en el día de hoy, en lo que va a ser la primera vez largando desde tan adelante en la Fórmula 1. Cierro con este tema, voy a hablar de Ferrari, un equipo que sufre y sufre y sufre. En Italia se celebra con razón lo de Antonelli, pero por otro lado se relamen las heridas con Ferrari, ya que no logró superar el sexto y séptimo puesto con Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Quedaron en esas posiciones y están sufriendo. Vasseur dijo que no están tan lejos de Max y Russell. Bueno, termina siempre de alguna forma u otra justificándose Frederic Vasseur. Nos costó encajar todos, seguimos cometiendo errores, nos cuesta encontrar el equilibrio y en cuanto a que cometen un pequeño error sobrecalentan mucho los neumáticos y pierden todo. Está sufriendo con el sobrecalentamiento excesivo Ferrari. Pierden mucho también en las curvas lentas, algo que en el pasado era la fortaleza de la escudería de Maranello. Bueno, realmente en esta temporada no tienen fortaleza en ningún lado con ese SF25, que le está dando problemas de equilibrio. La temperatura de la pista marca la diferencia. También será cuestión de gestión, de degradación de los neumáticos. Será otra historia en la carrera, pero es realmente una situación bastante compleja la que está sufriendo
Ferrari que de entrada, sobre todo a una vuelta, siguen teniendo esos problemas. Da la sensación que entre Mercedes, ahí Red Bull están bastante cerquita de McLaren y que después viene un paso atrás la escudería de Maranello que sigue luchando con su monoplaza. Y recordemos que Ferrari por ahí tiende a iniciar fuerte los fines de semana y a medida que avanza le va costando, como se vio en la sprint de China. Bueno, si realmente inician así, puede ser que sufran un poquito más de cara al resto del fin de semana. Hay que ver cómo le sientan los cambios después de la sprint de cara a la clasificación, porque en la sprint no creo que puedan lograr mucho teniendo en cuenta de dónde largan. Hablando de un piloto que dice que tienen que ser realistas y es Max Verstappen, que logró la cuarta posición en el sprint, una posición realmente buena teniendo en cuenta de que terminó detrás de los dos McLaren, justo ahí, e incluso mejoró en su segundo intento. Sabemos que el RB21 viene teniendo problemas a lo largo de la temporada, de hecho el neerlandés parece conformarse, que obviamente no es lo que quiere hacer, pero es realista de que es una buena posición sobre todo para luchar con los papayas. Su compañero de equipo no puede ser lo mismo. Su viernes ha sido muy complicado y un error de cálculo del equipo Red Bull lo condenó a caer eliminado en la Quali 1. Es realmente increíble, como ya dijimos, cómo siguen sucediendo cosas con ese segundo box. Y teniendo en cuenta, para Verstappen dice que podría haber sido peor, así que esa cuarta posición, gracias a trabajar con Fernando Alonso, darle un rebufo al asturiano, recibir un rebufo del neerlandés, bueno, todo eso van trabajando y eso es realmente lo máximo que podían aspirar. En el sprint también sabemos que de cara al resto por ahí pueden dar un pasito adelante, pero enfocándose en lo que se viene en la sprint. Verstappen dijo que hicieron un buen trabajo en la quali 3, los neumáticos aguantaron bien, pero ya desde los libres 1 venían luchando con mucho subviraje en el RB21. Todas las curvas de baja velocidad le están costando mucho y cree que se puede ver en el primer sector, que son bastante competitivos, donde hay curvas de alta velocidad, pero cuando llega a esa parte del final del segundo sector, cruzando por debajo de la autopista, esa zona, que son todas curvas lentas, con cambio de elevación, ¿no? Que hay que atacar bastante los pianos, ahí es donde termina sufriendo muchísimo el RB21, donde pierden la diferencia, que simplemente le falta agarre. De cara al sprint, va a ser un sprint de limitar daño para el equipo Red Bull. Recordemos que ellos trabajan muy bien de la sprint a quali cuando rompen el parque cerrado, con toda la información la aplican muy bien y después reviven para clasificación. Así que yo creo que va a ser limitar daños en la sprint y después van a dar un pasito de cara al resto del fin de semana. Veremos ya qué tan agresivo es Verstappen con los McLaren que los tiene a los dos ahí adelante. En cuanto a la situación del equipo Alpine, la situación de Duhan realmente sigue aumentando la presión, otra vez cometiendo alguna clase de error el piloto australiano que no pudo realizar su último intento de CQ1, volvió a quedar eliminado en esa instancia, ya que se vio atrapado en el tráfico del pit lane después de no poder girar el coche lo suficiente como para poder salir, para entrar por completo en el carril rápido, lo que lo dejó tirado. Necesitó que los mecánicos lo empujaran para atrás y en ese momento salió detrás de todos los coches y el australiano no pudo iniciar vuelta, estalló contra el equipo Alpine, muy agresivo por la radio, considerando que la salida simultánea con su compañero de equipo Pierre Gasly le había impedido salir correctamente de boxes, algo que se ve claramente desde todas las tomas que no fue así, que es una absoluta ridícula excusa del piloto australiano y que ya vamos a estar demostrando por qué lo que pasó ahí con Duhan en ese momento se lo toma de excusa para tratar de encubrir un error que él cometió. Pero primero vamos a repasar qué fue lo que dijo el piloto australiano. Todo se reduce a la última vuelta rápida. Las sensaciones eran buenas, pero acabé bloqueado al salir de pit lane, lo que fue un lío porque venía del otro coche. No pude hacer toda la vuelta cronometrada final y por eso hacen la clasificación tan larga. Solo das dos vueltas, y mejora bastante en la segunda vuelta. Acabé siendo el último coche en salir y no tuve oportunidad. La primera vuelta fue muy problemática, simplemente probando algunas cosas diferentes en los entrenamientos y aún así no fue tan mal. Y creo que había mucho más tiempo en el coche para la segunda vuelta. Supongo que nunca lo sabremos. El sprint va a ser duro, solo tenemos que aprender todo lo que podamos de ello para la carrera principal y luego centrarnos en la clasificación principal. Bien, ahí están las palabras de Duhan en la que dice directamente que fue culpa del otro coche. Es realmente
insólito lo que está diciendo el piloto australiano. Es realmente una excusa barata y ridícula. Y estas cosas dentro del equipo la saben, Briatore la sabe, Oaks la sabe. Y realmente se está tomando en esta situación el tema de que la presión le está afectando. Yo creo que eso, aunque él no lo diga, le está afectando y lo tiene detrás. Ya incluso lo dijo Romain Grosjean, que bueno, en la transmisión para la TV francesa, Grosjean dijo, no podés contestarle así, discutir así y echar la culpa así al equipo, más viendo que era un error de él. Seguramente Colapinto se está relamiendo y diciendo que Jack Doohan siga haciendo lo que está haciendo. Ahora, ¿por qué digo que esto que dice Doohan es una excusa muy pobre? Porque en la primera salida de ese Q1, recordemos que hicieron dos intentos, el primero y después en el segundo, donde Doohan se queda bloqueado y no puede abrir la última vuelta rápida. En el primer intento que hacen en ese Q1, Alpine largó a los dos pilotos igual que lo hizo en la segunda salida y se lo ve a Doohan girar sin problemas con Gasly al lado. Se respetan bien, incluso es en ese momento que él hace esa ridícula escena contra Liam Lawson, ¿no? Que aprieta la radio para decir que casi lo choca, que esto, que aquello. Habían salido igual que los largan en la segunda salida y ahí es donde Doohan se distrae o pasó algo, pero en ningún momento a Gasly se lo ve ni siquiera en la toma de la cámara a bordo. Es realmente insólito y es una excusa barata que está buscando el australiano. E incluso para que veas que esta teoría de Doohan de que lo molestó Gasly no se sustenta con nada, ya vimos una, vimos otra, comparamos las dos imágenes y tenemos que incluso en la primera salida de ese Q1, Doohan estuvo mucho más complicado con Gasly al lado que en la segunda. En la segunda Gasly estaba mucho más lejos, como se puede ver, como lo marcan la flecha en la comparativa que hay. No tiene absolutamente ninguna justificación lo que hizo Jack Doohan y quiso echarle la culpa de un gravísimo error, otro más, que comete en esta temporada de Fórmula 1 a su compañero de equipo y al equipo antes que hacer una autocrítica y decir que él se equivocó. Está clarito en las comparativas, incluso en la primera estuvo mucho más complicado que en la que realmente comete el error, así que no se sustenta por ningún lado y lo vemos en la evidencia. Que después dice, bueno, vamos a tratar de ver qué es lo que pasemos, usar la sprint un poquito de test para preparar la segunda clasificación, en la cual también va a llegar bastante presionado en el tema de que tiene que rendir de manera urgente porque siguen pasando estas cosas que no le ayudan a su futuro. Cierro por acá con este análisis, dejame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.